Y viajeritos, bienvenidos a uno de mis destinos favoritos, Bacalar. Y esto no es un mar, es una laguna. Así es que acompáñenos a ver cómo llegamos aquí, qué es lo que hacemos en 2 días. Y sí, así es que vamos y comencemos con el video. Te dejo aquí mis redes sociales y empecemos con el video. Si bien es el primer capítulo, bienvenido, bienvenida de regreso. Y si este es el primer video que ves de esta serie, mi hermana, mi esposo y yo estamos recorriendo la península de Yucatán en un road trip, compartiendo cuánto gastamos, qué lugares valen la pena y todas las aventuras que vivimos en el camino. Desde Playa del Carmen hasta Bacalar recorrimos aproximadamente 275 kilómetros. Un viaje de un poco más de 4 horas atravesando parte del estado de Quintana Roo. Y aunque muchos ven este trayecto simplemente como horas de carretera, para nosotros también fue parte de la aventura. Porque cuando haces road trip descubres lugares que probablemente nunca habrías visitado de otra manera. Uno de esos lugares fue Felipe Carrillo Puerto. Seguramente si pasan por aquí les llamará la atención la enorme cantidad de murales que decoran la ciudad. Y no es casualidad, Felipe Carrillo Puerto es considerada el corazón de la cultura maya contemporánea en Quintana Roo. Muchos murales cuentan historias sobre la identidad maya, sus tradiciones, su lengua y la resistencia de sus comunidades. Es como recorrer una galería de arte al aire libre mientras continúas el viaje. Como dato curioso, más del 40% de la población del municipio habla lengua maya. Esta fresquecita tan mala. Mira. Hola. Y no se peleen. En esta región muchas familias viven de la agricultura, especialmente del cultivo de piña, mango, papaya y cítricos. De hecho, durante la temporada es muy común encontrar pequeños puestecitos al pie de carretera donde los productores venden su fruta recién cosechada. Y créanme que sabe completamente diferente. Después de varias horas por fin llegamos a Bacalar. Nuestro hotel estaba justo en el centro histórico. Una ubicación perfecta porque prácticamente todo lo podíamos recorrer caminando. Y ya no puede con su alma. ¿Tú qué? Ey, no te vayas a desmayar. No. Hemos caminado 3 días sin parar. No hemos dormido. Ni hemos comido. No hemos comido literal. No, comida no. Nomás una vez ayer en Yucatán. Allá con los yucatecos. ¡Qué mentirosa! Cenamos. ¿Dónde? En Tulum. Ah, sí. Oye, pero hemos hecho una comida y una cena. Nos falta el desayuno. Ya sé. Pues desayunamos las quesadillitas. No, pero eso no. Ya sé desde cuándo quería. Pues es que el hotel que teníamos te iba a tener chilaquiles. Galería de arte. Sí, está. A mí no me gusta. A mí tampoco. Bailar, pero yo sí trabajo. Margaritas 2 por 150. Qué bonitas las ves. Aquí en la entrada. Ahí, donde está la mesa. No traigo otra. Ah. Qué padre. Wow.
El paraíso. Como vieron, todavía nos quedaban algunas horas de sol, por eso decidimos caminar hasta acá. En un principio porque no sabíamos si íbamos a encontrar algún parking spot, porque la verdad estacionarse en el mero centro donde está nuestro hospedaje sí puede llegar a ser un poco complicado, ya que están muy contados los espacios, pero para que tú no batalles, definitivamente sí hay espacio para estacionarse cerca de esta parte que es el ecoparque. Este es un espacio donde además de poder disfrutar la laguna, también se promueve su conservación, algo muy importante porque este ecosistema es extremadamente frágil. Pareciera alberquita, ¿no? El ecoparque ocupa casi 9 hectáreas y fue creado para ofrecer un acceso público a la laguna, al mismo tiempo que protege el manglar y promueve la educación ambiental. Recuerda que antes de entrar al agua no debes de usar protector solar, repelente, aceites o cremas, aunque sean biodegradables, porque pueden afectar al ecosistema tan delicado. Con más de 40 kilómetros de longitud, Bacalar es una de las lagunas de agua dulce más grandes de México. Pero lo que realmente la hace única no es su tamaño, sino sus increíbles tonalidades de azul. Por algo es conocido como la Laguna de los 7 colores, aunque en realidad no son exactamente 7, dependiendo de la hora del día, la profundidad del agua, el fondo de piedra caliza y la forma en la que se refleja la luz del sol. Pueden apreciarse muchísimos tonos diferentes, desde un azul casi transparente hasta un azul profundo y turquesa. Y hay algo que la hace todavía más especial. A diferencia de Cancún o Playa del Carmen, aquí no estás viendo el mar, todo es agua dulce. Es difícil de creer cuando la ves por primera vez. Y quizá por eso Bacalar se ha convertido en uno de los destinos más sorprendentes de todo México. Aquí en la esquinita te voy a estar dejando un video donde puedes ver la experiencia de disfrutar esta laguna mediante lanchita, ya que es una de las más populares. Ya nos vamos, que sad. La reseña de este lugar la vas a poder encontrar aquí en Shorts o en mi TikTok, pero te resumo que en este lugar vas a poder encontrar una gran variedad de guisos muy ricos y bastante económico, menos de 30 pesos cada taco, un lugar perfectamente equilibrado entre locales y extranjeros. Bonitas. ¿En cuánto están los llaveros? Y antes de terminar el día, no podíamos irnos sin probar uno de los postres más famosos de la península de Yucatán, las marquesitas. Aunque hoy las encontramos prácticamente en cualquier destino turístico de la región, muy pocos saben que nació en Mérida, Yucatán, hace casi un siglo. La historia cuenta que, en la década de 1930, un heladero buscaba una forma de seguir vendiendo durante el invierno cuando la gente dejaba de comprar helados. Así creó una masa delgada crujiente y la enrolló y la rellenó con queso de bola. Con el tiempo empezaron a agregarle otros ingredientes, pero la combinación tradicional sigue siendo la de queso de bola, ese queso tipo Edam de origen holandés que llegó a Yucatán gracias al comercio marítimo. Y como buen viaje grupal, hicimos caso
a la petición del día anterior de Betty de comer más veces al día, entonces nos dimos chance de ir por un desayuno, además de que ambas teníamos antojo de chilaquiles que teníamos previsto comer aquí en Bacalar, en el hotel que nos queríamos quedar en un principio, y les confieso que los hospedajes en cada destino han sido improvisados y reservados el mero día. Por eso no pudimos quedarnos en el hotel que queríamos, que tenía el desayuno incluido. Y en su lugar encontramos este restaurante que también tenía chilaquiles. Diferentes tipos de huevos. El medio, el super cocido y el crudo en sí. Y ahora sí, nuestro primer destino del día fue Los Rápidos de Bacalar, uno de los lugares más famosos de la Laguna de los Siete Colores. Se encuentra a unos 18 kilómetros del centro de Bacalar, aproximadamente de 20 a 25 minutos en coche, dependiendo del tráfico. Por si se te olvidó algo. Los baños. Al llegar aquí te preguntan si es tu primera vez y si no te van a dar un par de instrucciones. Y aquí mismo también está la caseta de cobro. Mira como por aquí es donde acaba. Ay, qué hermoso. Parece de mentira. Sí, te gustó. Ah, se renta. 50 de depósito y 50 de esto. Aunque a simple vista parece un río, en realidad no lo es. Los Rápidos son un estrecho canal natural que conecta diferentes partes de la laguna de Bacalar. El agua se mueve debido a una ligera diferencia de nivel entre las secciones de la laguna y al flujo constante de agua dulce que proviene del enorme sistema de cenotes y corrientes subterráneas de la península. Ese movimiento crea una corriente suave que te permite dejarte llevar flotando sin necesidad de nadar. La corriente cambia ligeramente de intensidad dependiendo de la época del año y del nivel del agua. En esta ocasión nos tocó bastante tranquila, tanto que David se pudo quitar el chaleco y nadar, pero tanto como Betty y yo preferimos usar el chaleco y dejarnos llevar por la corriente. Definitivamente es una actividad que recomendaría si vas por primera vez a Bacalar, ya que es una experiencia muy única y diferente. Por eso no queríamos que Betty se lo perdiera, pero tampoco es como para quedarse todo el día haciendo esa actividad. Después de pasar varios ratos en Los Rápidos, manejamos apenas unos 10 minutos, aproximadamente unos 7 kilómetros, y sin saberlo estábamos a punto de descubrir el que terminaría siendo nuestro lugar favorito de todo el viaje. Ya no me lo sé. Pues sí se ve más localío este. Sí. Más así de vacación mexicana. Estoy enamorada. De mí. Qué a gusto, ¿verdad? Sí, para vivir ahí. Nunca Sin son. trabajar ni nada. Solo estar ahí. Bueno, amigos, aquí estamos en Sakha. Bueno, no sé cómo se pronuncia realmente, pero miren qué hermoso está. No necesitas irte a otra parte del mundo, solo tienes que venir aquí en México, recorrerlo, conocerlo y consumir local. Sí, es que mira qué Está precioso. hermoso. Podemos dejar las cosas y ponernos allá en la sombrita también del arbolito. O allá en medio. Ay, qué Sí, qué hermoso. Bueno, acompáñanos acá con el David, que no quiere estar en el sol porque pues güero. Y tiene Güero europeo, tiene sed, tiene sueño, tiene hambre, está harta de nosotros, pero pues ni modo. le tocó familia mexicana. No quiero una entrevista. Vamos a buscar una palapicha o un lugar para podernos poner. Mira que hay una. Ay, mira, ahí vienen otras cosillas.
Chicharrón Ferrari parado. ¿Dónde quieres? Pues que a lo mejor podría ser bien hasta allá, porque Sí. porque ya se ve que hay otro. Plebes, no saben lo a gusto que está este lugar, está bien bonito, no me lo esperaba tan bonito la verdad, y bien amable la persona que atiende, hay varios puestitos y pues sí hay mucha, se ve más gente local aquí la verdad en comparación del otro lugar que visitamos, entonces estoy encantada, en verdad está muy grande, muy bonito, no me la creo. Su nombre viene del idioma maya, Sac significa blanco y Ja significa agua, es decir, agua blanca. Un nombre que cobra todo sentido cuando ves la increíble transparencia de este lugar. Lo primero que llama la atención es el color, porque parece sacado del Caribe o incluso de las Maldivas. Pero lo sorprendente es que no estamos viendo el mar, todo es agua dulce. Sus tonos turquesas se forman gracias a una combinación única. El fondo de piedra caliza de color claro, la extraordinaria transparencia del agua, la profundidad que cambia constantemente y la forma en que la luz del sol refleja sobre el agua. Esa mezcla crea un espectáculo natural que cambia durante todo el día. Muchos comparan Bacalar con las Maldivas por sus increíbles tonos de azul y la claridad de agua, pero sinceramente creo que Bacalar tiene personalidad propia, no necesita parecerse a ningún otro lugar del mundo. Es un destino único que combina la naturaleza, historia y uno de los ecosistemas de agua dulce más impresionantes de México. Otra de las cosas que nos sorprendió es que casi no había gente, entonces literal es una joyita oculta que debería ser conocida por más viajeritos que viajan de manera consciente. Los dejo con las maravillosas tomas que hizo David desde los cielos, ya que desde aquí se alcanza a apreciar muchísimo más el por qué nos dejó sorprendido Bacalar y en específicamente este lugar. Miren, por ejemplo, tienen elotes a 25, esquites en 50, tostielotes en 70, papas a la francesa 100, salchipapas 100, renta de hamaca 100 pesos, renta de trampolín, inflables. También tienen crepas, como que por aquí se usa mucho la crepa. Cuestan 85, en el otro lugar estaban en 120. Ahorita el agua no las vendieron en 80 pesos el litro de limón. Hola, está bien fría. ¿Qué pasó? El paraíso, la verdad. Más a gusto. Abierto. ¿Verdad? David dormido. Sí. Mientras pasa este Momento histórico. Sí. No sabemos qué sea esa ave. David está ahí. Esas aves están ahí. Yo ando cuidando a mi criatura. Esperemos si ya no. O sea, de que no se acerquen más. Sí, no, porque estaban más lejos. Aquí está la Betty. Encantada aquí en este lugar magnífico. Y aquí ando yo también disfrutando.
de este lugar que está bien tranquilo, bien a gusto. Y todavía nos queda un tiempecillo. Cierran a las 6, pero a las 5:30 se tienen que entregar la hamaca, ándale. También todo, creo. Sí, también la palapa. Pues sí, todo es del mismo. Ah. Nos persigue. Ya pedí tu perdón. Gira a la derecha con dirección a calle Aquí no, 24. no. Sí, pues aquí no, sí, aquí no se puede. Después de haber disfrutado la laguna, ya teníamos bastante hambre y queríamos algo más monchoso esta noche. Entonces elegimos este lugar que casualmente estaba al lado de nuestro hospedaje. Es que no lo quería, de qué molesta. ¡Ay, qué rica, David! No. Ay, eso me tiene un Sí, but a little bit more fried. Aunque en esta ocasión nosotros no alcanzamos a visitar el interior, no podíamos dejar de mostrar uno de los lugares más emblemáticos de Bacalar, el Fuerte de San Felipe. Fue construido en 1729 para proteger a la población de los constantes ataques de piratas ingleses, franceses y holandeses, que navegaban por el Caribe en búsqueda de maderas preciosas y otros recursos de la región. Hoy, además de ser uno de los símbolos de Bacalar, alberga un museo que cuenta la historia de la laguna y de los famosos piratas que alguna vez llegaron a estas aguas. Antes de agarrar carretera para regresar a Playa del Carmen, decidimos tomar un gran desayuno en un lugar muy local, pero con toque yucateco. Para el rancho. Un burrito para el David. Yo pedí y la Betty nomás. No tenía hambre ahora. Yo no voy a comer eso. Salbute, tostada, salbute y panucho. Ah, porque no tienes memoria. Sí. Saludcita. Muy natural. Y ahora sí, bien llenitos y contentos, agarramos carretera para volver a viajar a Playa del Carmen, ya que ahí teníamos que entregar el carro al día siguiente. Pero nosotros queríamos aprovechar el camino para no llegar tan tarde y poder disfrutar de unos cenotes. Pero lamentablemente no salió tal como esperábamos.
Gira a la izquierda. A continuación, llegarás a tu lugar de destino. Así es, estuvimos manejando y manejando por un camino que Google nos decía que ya habíamos llegado, pero definitivamente no parecía el lugar. En el futuro ya verán que sí volvimos al cenote, pero esta vez en transporte público, ya que ya habíamos entregado el carro. Y este es un claro ejemplo de que no todo lo que planeamos va a salir como esperamos. Dicen que los mejores viajes no siempre son los que recorren más kilómetros, sino los que te dejan recuerdos que se quedan contigo para siempre. Bacalar fue exactamente eso para nosotros, un lugar que nos recordó que a veces basta con bajar el ritmo, disfrutar el momento y dejar que el camino te sorprenda. Gracias por acompañarnos en un capítulo más y recuerden que a veces los mejores recuerdos comienzan con un simple "¿y si vamos?". Nos vemos en la próxima aventura. Bye bye. Oh, qué bonita mi bebecita. Se pasó de lanza. Sí. Tú eres mala, tú lo vas a intencionar. Una playa profesional. Tengo que verlo con los lentes porque anda y se ve más oscuro todo.